La mecánica de Naciones Unidas es muy simple. Para elegir al Consejo de Seguridad son 10 estados que eligen de manera rotativa a sus alumnos, a sus miembros, pero también hay los 5 permanentes, que son Estados Unidos, China, India, Francia, Inglaterra y por lo tanto también Rusia. Pero de los 10, 2 representan América Latina, van turnándose permanentemente. Cuando hay problemas, como en la época del presidente Chávez, hay que ir a votaciones continuadas hasta tener las 2/3 partes. En este caso hay un solo candidato, Venezuela, y por lo tanto tenía el apoyo de todo el mundo, salvo algunas atenciones que puedan presentarse. Lo mismo tuvieron votos de otras regiones, menos España y Turquía, que sí discutieron, fueron a varias votaciones. Y hoy tenemos a Giovanna de Michel, profesora universitaria, para entrar a este tema, las funciones del Consejo de Seguridad, la relación con la Asamblea General y con el secretario general. Sí, gracias Julio César por la invitación. Definitivamente el Consejo de Seguridad es uno de los órganos, digamos, de mayor relevancia dentro de todo el sistema de Naciones Unidas. De hecho, es el que tiene la potestad de emitir decisiones que son de obligatorio acatamiento para todos los estados de la comunidad internacional, todos los miembros de la organización. Y llegar como miembro no permanente al Consejo de Seguridad en estos momentos es interesante. Cualquier país, claro. Cualquier país que llegue es interesante. No es un asunto determinante en honor a la verdad, ¿ok? Porque, digamos, la capacidad realmente de decidir el rumbo de las decisiones del Consejo de Seguridad lo tienen los miembros permanentes por aquello del poder de veto, la capacidad de veto. Pero, sin embargo, es una tribuna muy válida, es una tribuna muy interesante para desde allí exponer la visión del mundo, exponer las ideas que se tiene acerca de cómo deberían darse las relaciones de poder a nivel internacional. No es la primera vez que Venezuela llega al Consejo de Seguridad. No, es la quinta vez. Es la quinta vez. Algunos han dicho en los medios que es una cosa inédita y tal. No, no es cierto, no es verdad. Quizás lo más relevante de esto es que se dio un acuerdo previo entre los países del GRULAC, de América Latina y del Caribe, para ir con un solo aspirante. Eso sí es interesante y eso evidencia que hay una capacidad de diálogo en la región, que hay una capacidad de cooperación entre los países latinoamericanos. Y que a pesar de las diferencias políticas o de gobierno, hay la posibilidad de presentar un solo candidato. Claro, porque es que además hay un acuerdo para que eso sea rotativo. O sea, cada vez que haya la posibilidad de llegar al Consejo de Seguridad el año que viene, por ejemplo, cuando haya que sustituir la delegación de Chile, pues probablemente haya nuevamente un acuerdo y se presente otra vez un solo candidato. Y a lo mejor es uno del Caribe o Centroamérica para respetar la representación. Hay países de la región que nunca han estado en el Consejo de Seguridad, como es el caso de Salvador, por ejemplo. El Salvador jamás ha estado en el Consejo de Seguridad. Entonces, con este sistema, con esta idea de hacerlo rotativo entre todos los países del área, probablemente le llegue también la oportunidad al Salvador. O sea que los 182 votos son explicables porque hay una sola decisión de todo el grupo latinoamericano. Yo creo que sí, son explicables porque no había otro y necesariamente, esto es importante que la gente lo sepa, el Consejo de Seguridad está conformado en los 10 asientos no permanentes por representación de cada una de las áreas geográficas. Cada uno respeta la decisión. Y necesariamente, a juro, había que escoger hoy a alguien que representara a América Latina. Y se respeta cuando hay una decisión unánime. Claro, y si ya los países de América Latina habían llegado a un acuerdo, pues qué sentido tenía que el resto de la comunidad internacional se pusiera, digamos, a generar distorsiones o a entorpecer ese proceso. Lo que no ocurrió en Europa con Turquía y España, ¿no? Así es, ese sí fue un proceso sumamente interesante porque ahí había 3 países. Ahí estaba Nueva Zelanda, estaba Turquía y estaba España. Fíjate que Nueva Zelanda logró entrar en una sola ronda de votación, pero Turquía y España tuvieron que ir a 2 rondas de votación. Ahí sí era necesario una diplomacia realmente coherente, aguerrida, asertiva, que permitiera lo que realmente terminó sucediendo, pues que llegara España al Consejo de Seguridad. Ahora, el presidente Chávez en su época le dio muchísima importancia porque hubiera podido sentarse él en el Consejo de Seguridad en esa rotación. Pero claro, ahí sí Estados Unidos se impuso con la candidatura de Guatemala y después la salida panameña, ¿no? Yo creo que también son 2 escenarios distintos, ¿no? Primero, lo que estaba sucediendo en el 2006 era diferente. En el 2006 había 3 candidatos por América Latina, no había uno solo. El momento internacional era otro, la coyuntura era otra. En estos momentos Estados Unidos está demasiado concentrado en el tema de la guerra en el Medio Oriente, en el tema del grupo terrorista ISIS. También en la situación del ébola ha generado muchísimo acaparamiento de la atención por parte de los Estados Unidos y de alguna manera se sigue consolidando eso que, disculpa el yoísmo, pero que he calificado como el abandono benigno hacia la región, hacia América Latina. Es decir, no se está ocupando Estados Unidos de América Latina como un asunto prioritario y quizás eso también ayudó a moverse con mucha más facilidad. Puede haber un cambio en la conducción de la Cancillería de la diplomacia venezolana con una línea ahora un poco más profesional con la parte petrolera de Ramírez frente a Jagua, que era un poco más militante.
Pues yo no sé si más profesional o no, pero lo que sí creo es que probablemente haya más atención a los asuntos de la Cancillería, porque en tiempos de Elías Agua como canciller veíamos con muchísima preocupación, quienes nos preocupamos por el tema de las relaciones internacionales y la política exterior, cómo Elías Agua dividía su tiempo entre las funciones que ejercía en el Estado Miranda y las funciones de la Cancillería. Es más, en muchas oportunidades utilizaba la Casa Amarilla para reuniones que no tenían nada que ver con el tema de la política exterior. Claro. Entonces eso genera una distracción y el tema de la política exterior es algo sobre lo que tienes que estar encima minuto a minuto. Pues, no, y de hecho Ramírez venía del petróleo, que en el fondo es la mejor arma diplomática que tenemos. Así es. El petróleo para nosotros es determinante en materia de política exterior y ya él conoce las necesidades de nuestros socios comerciales, las necesidades de nuestros eventuales compradores, las capacidades de Venezuela, y eso le da como canciller un margen de maniobra extraordinario. No, y lo que tú señalas también, que el cuadro internacional hay que decir que es distinto. Por ejemplo, Irán está en diálogo con Estados Unidos. Así es. ISIS ha hecho que todo el mundo se una. El discurso de Naciones Unidas es mucho más suave, hay más negociación, ¿no? Hay más negociación. Sin embargo, Julio César, yo no descarto la posibilidad de que la presencia de Venezuela se asume, digamos, una actitud muy participativa, muy beligerante, pueda aumentar la brecha que ya existe entre Francia, Reino Unido y Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro. Eso puede ser. Con lo cual se obstaculizaría mucho más el proceso de toma de decisiones y el Consejo de Seguridad pasaría a ser mucho más inoperante de lo que ya es hoy en día, ¿ok? Lo cual pone de relieve la necesidad indiscutible de repensar el Consejo de Seguridad. Por cierto, hay decisiones de Naciones Unidas, sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos, a través de los comités sobre el tema de Venezuela. Sobre eso vamos a hablar después de los compromisos comerciales con Giovanna de Michel, internacionalista.